una figura inigualable en la historia antigua, medieval y moderna. Todos los reinos del mundo conocido, desde Corea hasta Castilla, supieron de las gestas y hazañas de aquel extraño líder mongol, surgido desde las más recónditas e ignotas estepas. Gengis Khan se mostró feroz e implacable con sus enemigos. Arrasaba hasta los cimientos cuantas ciudades se interpusieran en su ansiado sueño. Convertirse en amo y señor del mundo entero. Esta es la historia de un heredero sin reino, un niño que se sobrepuso a las adversidades de la dura vida en las estepas, hasta llegar a gobernar el mayor imperio terrestre de todos los tiempos. 24 millones de kilómetros cuadrados. Desde Pekín hasta Novgorod, llegando casi a las puertas de Bagdad. En este documental nos sumergiremos en la idiosincrasia del pueblo mongol. Cómo pensaban, cómo batallaban, qué relación tenían con otras religiones, cuáles eran sus leyes. También, cómo no, analizaremos de forma exhaustiva y detallada toda la biografía de Gengis Khan. Pero primero de todo, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos a mediados del siglo XII. En un lugar indeterminado de las enormes estepas al norte del gran desierto del Gobi. 3 hombres otean desde lo alto de una colina. El más apuesto y decidido es Yesugei Bahadur, el tercero de los 4 hijos del jefe de la familia de los Quillanes, una dinastía perteneciente al clan de los Borchiquines. Nekun y Daratai, sus otros 2 hermanos, le acompañan. El invierno se aproxima y será difícil moverse de su Ordu, el territorio de origen donde hiberna y acampa cada familia mongola, su particular patria. Pero los 3 hombres, hijos del ya fallecido líder Bartan Bahadur, no buscan robar animales. Yesugei ya tiene mujer e hijo, pero un gran Khan debe poseer una gran familia, y para ello son necesarias muchas mujeres que traigan futuros guerreros al mundo. Sucedió unas semanas atrás. Yesugei, jefe indiscutible de los Borchiquines, fue invitado a una boda entre Yeke Chiledu, un apuesto guerrero merquita, y una hermosísima joven de la tribu de los Olkunogotes. Durante el banquete, Yesugei y la joven se miraron. No hicieron falta palabras. El líder de los Borchiquines la convertiría en su segunda esposa. Ahí están los 3 hermanos, apostados tras la vegetación de una alta colina. En el horizonte ya asoma la figura de una carreta tirada por 2 caballos. Es la feliz pareja que tras la boda se dirige a las tierras del clan del esposo. Pero ahí está Yesugei, que a medida que se aproximan los recién casados, no duda. Es ella, y por nada del mundo dejará que escape. Así sucedió. 3 figuras amenazantes asomaron en el horizonte. El líder de los bandidos, con la cabeza rapada y una formidable trenza a su espalda, amenazó con el arco mientras cabalgaba a todo galope hacia el infeliz Yeke Chiledu.
no pudo hacer más que aceptar su derrota y dejar que su amada marchara con aquel infame desconocido. Yesugei y sus hermanos regresaron al campamento con su botín. Xochitl espera a su marido con Bekter, su primer hijo en común, aquel que heredará el derecho a suceder a su padre en el kanato. La primera esposa del jefe de los borchiguines no tiene más remedio que aceptar la nueva situación. Conservará su propia yurta, pero ahora su marido pasará noches con su nueva mujer, y si nace otro hijo varón, su amado retoño podría quedar condenado a convertirse en el segundón del clan. Yesugei es consciente que con esta fechoría es muy posible que estalle una guerra entre su tribu y los merquitas, pueblo más numeroso y poderoso que los diezmados borchiguines, pero no le importa. Hoelun, su nueva esposa, es extremadamente bella y delicada, y ya ha asumido su destino. Nunca más volverá a ver a su primer esposo. Ahora es la mujer de un jefe de tribu. Tras dejar que pase el periodo menstrual, Yesugei pasa la noche con Hoelun y derrama su poderosa y ancestral simiente, proveniente de una larga estirpe de legendarios kanes. Este será el primero de muchos hijos guerreros. El invierno pasa y el líder de los borchiguines busca alianzas con las diferentes familias mongolas desperdigadas por la estepa. Él es el heredero directo de los antiguos kanes. Muchos hombres acuden a su llamada. Una flecha puede ser rota fácilmente, pero 10 juntas no. Los yaka, así se llaman a sí mismos los mongoles, deben unirse de nuevo para vengarse de la reciente derrota contra los tártaros y los jurchen, una catástrofe que los ha sumido en un estado de permanente enfrentamiento entre ellos. El campamento de Yesugei crece y pasada la primavera, el orgulloso jefe lidera unas campañas de saqueo contra sus enemigos tártaros. En una refriega, consiguió capturar a 2 miembros de una importante tribu tártara. El más feroz y valiente de ellos se llamaba Temujin, nombre que significa el forjador de hierro. Su cabeza sirvió como adorno en la entrada de su yurta. Llegado el verano, por fin nació la criatura que Hoelun llevaba en su interior. Es un niño y ha nacido con una mancha de sangre en su mano, una señal de Tenji, el Señor de los Cielos. Aquella criatura está destinada a ser el dueño de un futuro lleno de éxitos y proezas. Yesugei no tiene dudas con el nombre. Entre los mongoles es costumbre denominar a la prole con un apelativo que recuerde las hazañas del padre. Se llamará como el feroz y arrojado jefe tártaro que sometió no hace tiempo. Nace la leyenda de Temujin, el futuro, Gengis Khan. Temujin creció sano y fuerte, mientras el ulus de su padre, el clan de clanes, aumentaba sin cesar. Yesugei se convirtió en vasallo del todopoderoso Togril, jefe de un gran pueblo que contaba con miles de hombres y caballos. Ambos caudillos se convirtieron en andas,
un ritual que une el destino de dos personas más allá de una amistad o pacto político. Yesugei y Togril serían un mismo ser, una sola alma dividida en dos cuerpos. La prole de Yesugei aumentó. Del fértil vientre de su primera esposa nació Belgudei, mientras que de Hoelun, madre de Temujin, surgió Kasar, otro futuro gran guerrero. Los 4 hermanos pasaron su infancia practicando con el arco, aprendiendo a cazar, recolectando fruta o montando sobre ovejas, el paso previo a poseer un caballo, el medio de vida y transporte, vital para cualquier mongol. Pero Bekter, el mayor de todos ellos, ya era consciente de su delicada situación. La favorita de su padre era Hoelun. Quizá ese mequetrefe de Temujin sería un estorbo para sus aspiraciones a convertirse en líder de todo el pueblo mongol. Bekter no perdía ocasión para humillar y golpear a su hermanastro. Temujin aguantaba de manera estoica cada afrenta, sabedor que en un futuro, cuando creciera, se las devolvería con creces. Pero la situación explotó. El primogénito de Yesugei urdió un plan para acabar con Temujin, lanzándole sus 2 mastines bien adiestrados. Nuestro joven protagonista milagrosamente se salvó. Hoelun estalló y le reprochó a Xochitl la mala conducta de su hijo, sin conseguir resultado alguno. Pero la astuta Hoelun supo cómo ganarse a su esposo. Conocía algunas de las técnicas amatorias de las damas de la corte china, legendarias por su sensualidad, además de ser conocedoras de todos los secretos para hacer feliz a un hombre en la cama. Yesugei se retiró al Burkán Khaldun, la montaña sagrada de los mongoles, lugar de nacimiento de los sagrados ríos Onon y Kerulen. En la paz de la cima, el líder de los borchiguines meditó y tomó una decisión. Hoelun sería su Katun, su mujer principal. Temujin mostraba un carácter más noble y decidido que su hermanastro Bekter. Lo convertirá en su legítimo sucesor. El joven Temujin, de tan solo 6 años de edad, aceptó su destino y se hizo a la idea del futuro que le esperaba. Ser el caudillo que devolviera la grandeza al pueblo mongol, de la estepa al mundo entero, quizá hasta el mismísimo reino de los Qin, aquellas tierras protegidas por unas murallas tan altas como 6 hombres. Temujin en poco tiempo pasó de niño a hombre. Yesugei caviló sobre quién sería la futura esposa de su heredero. Un buen enlace aseguraría la fidelidad de más clanes y familias a su causa. Partiría hacia el territorio de los Conquirates, la ancestral tribu de su madre. Yesugei y su heredero marcharon a través de interminables praderas, atravesando el majestuoso monte Darchan, hasta llegar a un pequeño lago donde se hallaba un campamento liderado por Dei el Sabio, veterano compañero de armas de Yesugei. El jefe de los borchiguines aceptó de buen grado la invitación de su anfitrión y le comentó el motivo de su viaje. Dei el Sabio no lo dudó. Él tenía una bella hija llamada Bortai, solamente un año mayor que Temujin.
Sin duda, una boda con el futuro Khan sería un excelente acuerdo, tremendamente beneficioso para su pueblo. Dei el Sabio sacrificó un carnero para la ocasión, y mientras degustaban tan sabroso manjar, llamó a Bortai, una niña de 10 años que enseguida cautivó a Temujin. Ambos corazones, aún tiernos e inexpertos, se correspondieron. Yesugei aceptó y negoció el acuerdo con su compañero Dei el Sabio. La boda se fijaría de aquí a unos meses. Hasta que se celebrara el enlace, Temujin se quedaría a vivir en el campamento de Dei el Sabio. Ambos camaradas de armas se despidieron. Yesugei emprendió el largo camino de regreso a su Ordu. Tras varios días de marcha, avistó un campamento donde se estaba celebrando una boda, lugar donde fue invitado por sus anfitriones tártaros, que le ofrecieron de comer carne y kumis, leche de yegua fermentada, la bebida indispensable en cualquier celebración de las estepas. Yesugei correspondió a la invitación y aceptó de buen grado el ofrecimiento. Aunque fueran tártaros, ancestrales enemigos de su tribu, existía una ley no escrita entre los nómadas por la cual siempre había que invitar a un solitario viajero que demandara alimento y cama. Craso error. Uno de los invitados a la boda lo reconoció gracias a su imponente trenza. 2 años atrás, tártaros y borchiguines lucharon en una cruenta batalla. Yesugei liquidó a su hermano. Era hora de cobrarse venganza. El taimado guerrero ofreció a Yesugei una botella de licor de arroz, una valiosísima y rara bebida traída desde la misma China. El jefe de los borchiguines bebió, sin saber que ese delicioso néctar estaba emponzoñado con un letal veneno. Tras acabar con media botella, los tártaros rieron y le avisaron de su inevitable destino. Yesugei apenas logró llegar a su campamento. Ninguna poción ni amuleto le salvó de su letal sino. El jefe de los borchiguines, aspirante a convertirse en futuro Khan de todos los mongoles, falleció tan solo a los 37 años de edad. Munglik, hijo de Charajai, el más anciano de todo el Ulus, fue la persona que escuchó las últimas palabras de Yesugei en su lecho de muerte. Traer de vuelta a Temujin y velar por sus intereses hasta que cumpliera la tarea que él mismo no pudo llevar a cabo. El fiel Munglik partió raudo hacia el campamento de Dei el Sabio, a quien le hizo partícipe del trágico suceso. Temujin debía volver a su Ordu y liderar a su clan. El ahora joven jefe de los borchiguines lloró amargamente la muerte de su padre, pero se rehízo y bajo el amparo de su madre Joelun intentó tomar las riendas de la situación. Pero muchos jefes de familia no lo vieron claro. Por mucho rancio abolengo que tuviera el joven heredero, no se podía confiar el mando a un niño de tan solo 9 años. La noticia de la muerte del caudillo Yaka corrió como la pólvora por toda la estepa. Targutai Kiriltuk, el ambicioso jefe de los Tayichigudes, deseaba ser elegido Khan de Khanes. No dudó en convencer a las familias que habitaban en el antiguo populoso campamento de Yesugei. Muchos marcharon,
y Temujin se quedó solo con su familia natural. Su madre Hoelun y sus 5 hermanos, además de su madrastra y su ladino hermanastro mayor, Bekter. Incluso les abandonaron Daritai y Nekun, los hermanos del fallecido Yesugei. Fueron unos tiempos duros para el otrora poderoso clan Borchigin. La familia vagó por las estepas, escondiéndose de posibles bandidos, sabedores también que podrían ser atacados por algún jefe receloso de los derechos de sangre de Temujin. Bekter, el primogénito, urdió un plan. Aún conservaba sus aspiraciones de conseguir lo que por derecho le pertenecía. Volvieron las amenazas y las palizas a su hermanastro, que aun y ser de fuerte complexión y firme voluntad, no dejaba de ser un niño de 10 años. Pero un buen día, Temujin y su hermano Kasar dijeron «basta». 2 soles no podían convivir bajo un mismo cielo. Los hijos de Hoelun reptaron arco en mano, silenciosos como una serpiente, hasta una loma donde su hermanastro descansaba. Temujin y Kasar lo asaetearon sin piedad. Xochitl lloró amargamente la pérdida de su hijo, pero poco más pudo hacer. Belgutei, hermano del fallecido Bekter, se resignó e hizo lo propio. Unió fuerzas con sus hermanastros. La familia continuó vagando y sobreviviendo como pudo, hasta que un buen día apareció en el campamento un misterioso adolescente llamado Yamuga, hijo de Yara Yahadan, jefe del poderoso clan de los Yaradanes. El muchacho, ávido de aventuras y experiencias, abandonó temporalmente a su familia. Vagando sin rumbo por las estepas, a lo largo de los años se había convertido en un experto cazador y ansiaba volver a su campamento con la piel de un oso, el mayor logro al que podía aspirar cualquier mongol. Temujin y Yamuga congeniaron y se convirtieron en andas, una misma persona y alma en sendos cuerpos. Los hijos de Yesugei aprendieron las técnicas de caza del avezado Yamuga. Pasaron juntos todo el invierno hasta que se despidió en primavera, justo antes de que una terrible amenaza se cerniera sobre nuestro protagonista. Targutai Kiriltuk, el jefe de los Tallichigudes, ambicionaba convertirse en Khan, y era sabedor que aun y la debilidad de Temujin, si ese muchacho lograba reponerse, supondría un serio obstáculo para sus aspiraciones. Targutai lideró un importante contingente con el fin de capturar al heredero de Yesugei. No le fue difícil dar con su rastro. Los hermanos plantaron cara a los experimentados Tallichigudes, pero Temujin era consciente que no podía vencerlos, así que ordenó dividir fuerzas. Él huiría, y nunca conseguirían encontrarle. Temujin, con tan solo 12 años de edad, sobrevivió varios días en el bosque, apostado en la copa de los árboles de día y durmiendo al raso por la noche, alimentándose de raíces y bebiendo rocío al alba. Pasaron las semanas y sus enemigos continuaban esperándole en los alrededores del bosque. No había más que hacer.
el orgulloso jefe de los borchiguines prefirió una muerte honrosa antes que caer como una alimaña. Los tallichigudes le esperaban, pero en lugar de eliminarlo en el acto, su líder ordenó su arresto. Lo llevaría como trofeo de guerra para demostrar su poderío. El hijo del valiente y arrojado Yesugei Bahadur sería su preso y particular muñeco de exhibición. Fueron unos meses durísimos para nuestro protagonista. Vivió con una canga permanentemente atenazada sobre su cuello y sus manos. Atado a una cadena, comió y bebió con la lengua como un animal, durmiendo al frío raso de las estepas bajo el abrigo de una simple manta. Temujin se endureció y aprendió a superar cualquier adversidad. Heridas, fatiga, frío, calor, sed o hambre. Nada en adelante frenaría la firme voluntad del heredero de Yesugei para llegar a convertirse en Kan de Kanes y vengar su humillante cautiverio. Pero antes de ello, era menester huir de Lulus de Tarukutai. Fue una noche de primavera, tras un colosal banquete bien regado de kumis, la fuerte bebida a base de leche fermentada de yegua, cuando Temujin atisbó su oportunidad. El encargado de la guardia se confió, y el cautivo de 13 años le propinó un fuerte golpe con su kanga. Cayó fulminado. Una vez liberado de su captor, el principal problema era cómo y hacia dónde escapar. Si robaba un caballo, marchase donde marchase, los tallichigudes no tardarían demasiado en dar con su rastro. Pero los habitantes del campamento pronto encontraron el cadáver del vigilante. El tiempo apremiaba y Temujin no tuvo más opción que lanzarse a las aguas del río Onon. Aguantó toda una noche inmerso en el gélido caudal del sagrado río. Todos se movilizaron en búsqueda del fugitivo. Temujin aguardó medio sumergido hasta que escuchó unas voces. Alguien se aproximaba. Una figura apareció y ambos se miraron fijamente. Todo estaba perdido, pero el misterioso hombre dio media vuelta y comunicó a sus compañeros que por allí no había nadie. Más tarde la figura volvió. Era Sorjan Chira, antiguo compañero de armas de su padre. Cuando todos durmieran, Temujin se escondería en su yurta. Después de muchos meses, el adolescente líder de los borchiguines por fin pudo dormir sin el suplicio de la kanga, pero solo sería un leve momento de descanso en su particular infierno. Al romper el alba, se reanudaría su búsqueda. Sorjan Chira escondió al hijo de su antiguo camarada en unas balas de paja, hasta que pasados unos días le facilitó un caballo y alimento para que regresara a su ulus. Temujin juró amistad y agradecimiento eterno al leal Sorjan, y una noche huyó del maldito campamento de los tallichigudes. Cuando fuera el más poderoso de los mongoles, se vengaría de todos ellos.